Hola, yo soy Toti, gracias por estar del otro lado. Hoy tengo un invitado muy querido, él es Flavio desde Argentina, así que bienvenido Flavio, muchas gracias por tu tiempo, por venir y compartir tu historia. Hola Toti, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. Muchísimas gracias por haberme invitado a compartir junto a vos y junto a quienes escuchen. Este, de esto se trata un poco, ¿no? Este Así camino, es. la vida en compartir. Y la verdad que un placer enorme estar amaneciendo acá en Argentina junto a vos y junto a tu audiencia. Qué lindo, gracias Fla. Sí, Fla, ya sabes que esto es para compartir un poco parte de tu historia y va a ser ¿Sí? un placer escuchar también cómo ha sido para ti tu vida en ese sentido de compartir el servicio, como también lo haces tú desde allá en Argentina. ¿Cómo es que se inicia en tu vida o cómo llegas a tu vida? ¿Cómo estabas para iniciar un camino consciente? Bien. Mira, yo siempre digo que el principio de todo, creo cuando inicia esto, fue ante todo toparme con mis propias oscuridades, hacerme consciente de esas oscuridades y empezarle a ponerle luz y entender que esas oscuridades y esas facetas que uno tiene, en la medida que yo empecé a tratar esas oscuridades, esas sombras, a tocar fondo, porque está bien y hay que permitirse tocar fondo, eso me hizo a mí entrar en conciencia, en entender esto que yo soy, esto que yo vine a dar, esto que forma parte de mí, o sea, estas luces, las sombras, esa conciliación, y en realidad, para poder poner en práctica todo eso, primero me topé de alguna forma conmigo mismo, me topé Ujú. con esto que soy, entendí esto que soy, acepté, amé todo, Ujú. tanto las luces como las sombras, y en realidad fue muy decisivo el camino con nuestra querida Lorena Cifrén, Padme Munay. Yo siempre digo que mi historia, y se lo digo a ella siempre, así como la historia de la humanidad se divide en AC y DC, antes de Cristo, después de Cristo, ¿no? Los Sí. años, bueno, en mi vida, para mí es AP y DP, antes de, antes de Padme y después de Padme, porque en verdad, yo he tenido muchos maestros, he tenido muchos terapeutas, y encontrar esto que soy, esto que vine a dar, pero después de Padme es como que le fui encontrando mucho sentido a este tema de lo que me pasaba y sobre todo en la evolución en conciencia, que no hay otra forma de que nosotros podamos crecer. Al Claro. hacernos conscientes de eso que somos, de eso que nos pasa y de eso, el encontrar el para qué me pasa esto que me pasa, ¿no? Eso fue como muy decisivo ¿Y y esto me puso qué sucede en tu vida? ¿En en qué mi situación vida, estabas para que digas, tengo que hacer un cambio? ya, yo era una súper racional. Yo todo lo pasaba por la mente, absolutamente todo. Mm. Eh, o sea, si desde la razón estaba bien, entonces yo podía seguir adelante. Si desde la razón había algún impedimento, entonces no podía seguir adelante. O sea, todo lo tenía que estructurar, era una persona, era como una especie de Descartes que dice pienso, luego existo. Bueno, yo era muy cartesiano en mi vida, muy cartesiano, Ujú. por decirlo de alguna forma. Y por otro lado, no me daba cuenta que esa forma de ser, ese excesivo razonamiento, que en realidad, como yo siempre digo, la razón es maravillosa y es una de nuestras grandes potencias que tenemos como humanos, Ujú. pero tiene que estar en el lugar que debe estar y somos Claro. nosotros los que tenemos que ubicarla.
Pasa que uno a veces no es consciente de que debe ubicar a su propia mente, a su propia razón. Y además, toda esa forma de ser y ese excesivo raciocinio me llevaba a ser una persona excesivamente llena de miedo. Claro, claro, claro. Y bueno, ese excesivo raciocinio me llevaba a ser una persona excesivamente llena de miedos, en el sentido de que estaba pendiente de lo que mi razón aprobaba o no aprobaba. Entonces, todo lo que entraba en esa razón y que también uno no se da cuenta, pero uno viene con un formato lleno de creencias limitantes también. Todo eso que nos dijeron, nos metieron digamos, en esa conciencia individual, incluso a veces en la conciencia colectiva, hay muchas cosas que son para bien y otras que nos terminan censurando, por decirlo de alguna forma. Entonces, todo lo que escapaba a esa estructura, a esas creencias que uno trae, a esa razón, a mí a la larga me terminaba llevando a miedos excesivos, que en realidad todo miedo, como dice justamente Lore, ¿no? En Padme, todo miedo a la larga tiene un miedo, el miedo a la muerte, ¿no? El miedo a perecer, el miedo a desaparecer. Y creo que en realidad, hoy por hoy, es como que esos miedos no existen. Creo que la mayor meta es que esto dure lo que tenga que durar, pero yo tengo que dar todo lo que vine a dar acá a la tierra, ¿no? Claro, claro, claro. Desde mi debido lugar. El exceso de razón es una especie de control que tenemos, ¿no? Un control. Espera. Te decía que ese exceso de razonamiento que tenemos es un exceso de control que tenemos justamente por ese tipo de miedos, ¿no? Y que cuando Totalmente. uno logra encontrarse, es ahí cuando vamos diluyendo esos miedos y esos controles, ¿no? Como confiando un poquito más. ¿Cómo describirías tu vida ahora, después de todos esos procesos que has vivido, de encontrarte? ¿Cómo es tu vida ahora, Fla? Mira, si me decime una sola palabra que puedas resumir cómo es tu vida ahora. Mi vida es una vida feliz, por decirlo de alguna manera. Pero cuando yo hablo de felicidad, no implica que vivo, ¿no? Es magia. Y en realidad, esta es, esta es la famosa medicina del colibrí, ¿no? Que todo reviste belleza, todo. Y que cuando empezamos a encontrar esa belleza en cada cosa, aún en las situaciones más tremendas, porque esto es algo muy claro, ¿no? Y que uno lo tiene que entender y que yo lo entendí en mi vida. Que yo pueda tener, digamos, un desarrollo de mi vida pleno, que yo sienta que sea pleno, no implica que no vaya a tener desafíos, que no vaya a tener que... Bueno, si yo tuviera que definir, ¿no? Con una sola palabra, cómo es mi vida ahora, puedo decir que mi vida es feliz. Que feliz no implica, ¿no? Que uno esté todo el tiempo en la magia de Disney, o que todo sea, o que todo sea maravilloso. Pero la realidad es que uno va entendiendo que todo aquello que tiene que transitar, lo tiene que transitar y caminar y vivir para algo. Sí. Y que pese a eso que uno transita, siempre le puede encontrar lo que decimos la famosa medicina del colibrí, ¿no? En sabiduría ancestral. Le puede encontrar belleza a las cosas, le puede encontrar que ese para qué, justamente, y para qué nos sucede y para qué vivimos eso que vivimos, nos lleva a un mejor posicionamiento. Por ahí en el momento que lo transitamos, es duro, durísimo, difícil, pero sabiendo y confiando que tiene un sentido eso que estamos transitando. Entonces, cuando uno dice, esto tiene un sentido, esto es para algo, y cuando uno empieza a sentir acá adentro, ¿no?
en esta cajita mágica que cubre nuestro corazón, que empieza a sentir de esa situación que puede ser hiper dramática o Ujú, hiper tremenda, porque hay que transitar, claro. y que también uno como humano, ¿no? Se tiene que permitir transitar todas las emociones. Y cuando vos me Claro. preguntabas cómo era yo antes, yo quizás no me permitía vivir el dolor, no me Ujú, permitía vivir la angustia, y si me sentía angustiado me preocupaba, porque todo era razón. Entonces, ujú, como me preocupaba por la angustia que tenía, racionalizaba esa angustia, mm, me la bloqueaba, porque como yo iba a estar angustiado no podía, entonces no lo entendía, y eso me ponía peor, me claro, llevaba a una peor situación todavía. claro, claro, claro. Eh, y bueno, y terminaba cayendo en lo que, como es, en el arte de no amargarse la vida, ¿no? Un Mm, autor catalán habla de la terribilitis. Entonces dicen que una situación esté perfecta y una situación esté toda mal, hay puntos intermedios. Entonces hay que ujú, aprender a discernir, bueno, esto es grave, esto no, esto es más o menos, buscarle la vuelta. Pero como humano, muchas veces, y te hablo de mi experiencia, yo tendía a que o estaba todo bien o de pronto había un problema y caía en lo terrible. Todo era ujú, terrible, ujú, ujú, terribilitis pura. ujú, ujú, Y hasta que uno va entendiendo que, bueno, que hay graduaciones y que no todo es blanco o negro, sino que también convivimos con un montón de grises y claro. que eh, cada gris tiene su encanto también, y que un gris más claro es para una cosa, un gris más oscuro es para otra, y Ujú, aceptar claro, que uno tiene esos grises y que los tiene para algo y que son claro. parte de la vida, ¿no? Así es, así Eh, es. y creo que cuando uno le encuentra un poco eso, ese sentido, y uno es más feliz, al Ujú, menos a mí, ¿no? Me pasó, ujú, uno es más feliz, y sobre claro. todo lo que libera, a mí lo que me libera de alguna forma, ¿no? O me ha liberado y me ha hecho quizás estar en un mejor punto para transitar, es esta cosa de ser consciente. Cuando uno es Ujú, consciente de eso que uno es, cuando mm, uno es consciente de esto que uno, cuando uno es consciente de que todo eso que está afuera también está dentro, y que vivimos buscando afuera todo el tiempo, y que en algún momento nos dicen, despierta, ujú, despierta, porque hay que despertar, ¿no? Uno viene por mm, su camino y un día suena el despertador y hay que despertar. Después uno elige, por supuesto, si querer seguir estando despierto o si querer volver a dormirse, porque si mm, uno se vuelve a dormir, a la larga va a volver a sonar el despertador, y quizás cuando mm. suena el despertador no suena de la mejor manera, porque uno tiene que volver a despertar. Claro, Eh, claro. Eso es y, verdad. y bueno, y en eso de estar despierto también reside la belleza de la vida, de alguna forma. Así es, así es. Flac, ¿qué herramientas, qué caminos son los que te han servido para todos tus procesos de crecimiento, de abrir tu conciencia, de entender, de manejarte ya desde otra perspectiva? Compártenos qué te ha servido a ti. Bueno, a mí me sirvió muchísimo todo lo que es sabiduría ancestral. Ujú, eh, Todas las técnicas que nos vinieron compartiendo nuestros ancestros, ¿sí? Eh, Sobre todo lo que es el camino andino, por eso yo siempre digo que es antes de Padme y después de Padme, ¿no? ujú, Todas las técnicas de cuidado de energía, porque muchas veces uno, como a veces le digo, ¿no? A las personas que trato de ayudar, ujú, incluso a mí mismo o a familiares, amigos, nosotros, por ejemplo, cuidamos nuestra estética. A ver, hoy yo dije, bueno, voy a estar con Toti, me pongo una chombita más linda, el pelito, uno trata de cuidar, ¿no? Pero, ujú. y cuidamos esto que se ve, Claro, ¿no? Pero ya. muchas veces descuidamos lo que no se ve, que es nuestra energía, y que muchas veces es lo más importante, porque Así es. yo puedo tener un auto hermoso,
con una carrocería espectacular, pero si yo al auto le pongo un mal combustible o no le pongo el aceite como corresponde, ese auto no va a funcionar. Entonces, lo único que tengo es una imagen estética, pero no claro. tengo más que eso. El auto como tal no cumple su función, ¿no? Ujú. Y creo que con nosotros pasa un poco eso con el tema de la energía. Entonces, las técnicas de cuidado de energía, cómo trabajar con cristales, los cristales, todo lo que es energía telúrica de la madre tierra, eh, que esto fue un gran cambio en mí. Yo siempre me iba muy para arriba, ¿no? Ujú, Entonces yo ujú, tenía una conexión hacia arriba, hacia el cielo, hacia todo lo que va para arriba, ujú, pero no podía bajar más a lo concreto. Cuando empecé a enraizar, cuando ujú, empecé a conectar con ese cobijo, con ese calor que nos da la madre tierra, y empecé a descubrir esas memorias ancestrales, esos, esas memorias que guardan ahí las bibliotecas terrestres, ¿no? ujú, Empecé a descubrir mucho más esto que yo soy, esto que tengo acá adentro, porque más allá de que ahora sea una mano que se mueve, un ojo, pero esto lo hace mover algo que está acá adentro, ¿no? ujú, Y bueno, esas herramientas de sabiduría ancestral me ayudaron un montón. También ujú, me ayudó mucho en mi vida hacer biodescodificación, ujú, muchísimo, encontrar un poco el origen, ¿no? De esos síntomas, de esos malestares, de esos miedos ujú. eh, que uno trae, el hacerme consciente de un montón de creencias limitantes que papá decía porque el abuelo decía y el Mm. abuelo lo decía porque su tatarabuelo lo venía diciendo, ¿no? Así Eh, es. en algunas cosas es maravilloso y yo, como siempre digo, cada día honro a mis ancestros, los honro y les agradezco profundamente, Mm, pero eso no implica que no haya un montón de cosas en ese formato que ujú, viene y que ping, se plasmó acá. A veces en ese formato que viene, incluso desde el proyecto sentido, ¿no? Desde los padres eh, que tuvieron nosotros como proyecto, más allá de querer, ujú. digamos, traer un ser humano al mundo, hay un proyecto y Es una un idea de proyecto, lo que ese ser claro. humano, de lo que ese Así ser es. humano tiene que ser. Y uno lo Ujú, trae, o las condiciones en las que uno nació, no es lo mismo nacer por un parto natural totalmente normal que nacer bajo una condición de accidente, atormentado, porque ese ujú, bebé no llega de la misma manera, ¿no? ujú, ujú, Y cuando uno empieza a entender esas cosas y a contactar, para mí esas fueron herramientas fundamentales. La meditación, ujú, eh, ujú, para mí es fundamental. Los viajes de tambor, los viajes de ujú, tambor que me llevan a encontrar ese resonar acá adentro. mm. eh, Me parece algo maravilloso. Qué Y bonito. sobre todo lo que más me ayudó y me ayuda, es el contacto con la naturaleza, con esa Mm. naturaleza en la que somos todos. Yo ahí te veo con todas tus plantas ahí atrás. Sí, acá eh, tenemos muchas. bueno, yo tengo mi jardín zen con todas mis plantas, con Qué mi Buda, lindo. bueno, y conectar con eso, el armar saumos, el armar ramilletes para saumar, el armar Mm. ramos alquímicos con flores, varas, Sí, pues tú y haces. sí, hago sí, los famosos ramos alquímicos, Ujú, eh, y ahí se trabaja mucho con la naturaleza, ¿no? claro, claro. Y lo maravilloso es cuando uno empieza a sentir, yo por Ujú, ejemplo voy cortando, ¿no? Las ujú, varas, las flores, y llega un momento que la propia naturaleza, ¿no? Son los devas que andan por ahí, nos dicen basta. O sea, como hasta acá podés tomar y hasta mm, acá no. Y uno se siente como un tironcito así, entonces digo, no, hasta esta Sufi. vara está bien, suficiente, ¿no? Ujú. Pero es esa conexión que uno empieza a Sientes, entender, claro. sí, porque uno siente que es parte de eso también, Así y que es. eso es parte de uno, Qué ¿no? bonito, qué lindo, sí, me encanta. Fla, para terminar, compártenos
un pensamiento, una frase que te acompañe a ti. Bueno, una frase, a ver, como el otro día me tocó eh, hacer una ceremonia de unos amigos que, digamos, querían casarse, pero no querían casarse bajo ningún rito más que no Ujú, sea el rito del amor, por decirlo de alguna ujú. forma. Entonces Oh, me invitaron a participar de esa ceremonia. Y entonces yo dije, ¿cómo podemos terminar esta ceremonia, ¿no? Y la realidad es que uno a veces habla de amor, que en definitiva el ujú, amor es esa fuerza, ¿no? Que nos mantiene, ujú. si ahora estamos acá conectados, si estamos hablando, en definitiva, es por, ¿no? Muchas veces existe la creencia que hablar de amor es de algo de maestros, algo de pais, algo de sacerdotes, algo de gente que sea netamente espiritual. Y en Ujú. realidad, como yo decía, el hablar de amor es de cualquier ser humano. Y Claro. entonces yo lo que les comentaba, ¿no? Es, ¿qué pasa si yo les digo que hasta un científico puede hablar de amor? Y entonces me pareció muy oportuno porque muchas veces es muy fácil tener una frase, ¿no? O una cita que sea de alguien que está en el camino espiritual, entonces uno dice, bueno, es lógico que hable de amor. Ujú, Pero yo les digo, ¿qué pasa si les cuento que Albert Einstein, ¿sí? ujú, Uno de los científicos más maravillosos, más grosos que nos dio la historia, también hablaba de amor, ¿no? ujú. Entonces él decía algo, uno puede tener opciones, puede elegir entre el mundo o puede elegir entre el amor. Ujú. Si uno elige al mundo, se va a quedar sin amor. Pero si uno elige al amor, con ese amor puede conquistar al mundo. Mm, qué Y la bonito. verdad que Ujú, me parece como que es una frase que la rescato, que yo ya la tenía de hace mucho, y justamente ese momento lo cerré con esta ujú. frase, porque realmente me parece como que el amor es todo, el amor es todo, y Claro. cuando uno empieza a sentir eso por uno mismo y por cada cosa que a uno lo rodea y por cada ser que a uno lo rodea, cuando uno empieza a ver las cosas desde el amor y sobre todo, no vuelvo a decir, porque yo en una época hablaba así de amor, pero desde acá, pero Ujú, cuando uno empieza a permitirse sentir amor, y como yo digo, yo puedo amar a mi esposa, puedo amar a mi hija, puedo amar a un amigo, puedo amar a una amiga, puedo amar a mi hermano, puedo amar a mis padres. Son todos tipos de amor, pero puedo amar en todo. El tema es permitírselo, porque a veces justamente por esas creencias te dicen, ¿cómo le vas a decir a un amigo que lo amás si no es tu pareja? Entonces, muchas cosas que nos han metido y que así cuando uno es. empieza a Ujú, soltar, se da cuenta que simplemente es sí, amar desde eso que somos. Y no existe así es. otro misterio, no existe otro Así es. misterio, Es solo elegir, ¿no? Es eso, yo elijo amar y como que elijo. empiezas a fluir, ¿sí? Así, elijo. Es verdad. Elijo amar a cada ser, a mí, a cada cosa, amar. Y no importan los prejuicios, no importa el que dirán, porque muchas veces si Mm, nos reprimimos, y me ha pasado a mí, ¿no? En mi propia experiencia, es decir, no, pero si yo hablo mucho de amor, van a decir o que estoy chiflado, o que estoy qué sé yo, o que soy así, o que soy asá. Y la verdad, lo que el otro piense habla mm, más del otro que de uno, mm. no de uno, ¿no? Lo importante es lo que uno siente acá adentro, Así es. una de las llaves que también nos lleva a la felicidad. Empieza a soltar, empieza a fluir, y en ese soltar, en ese fluir, reside esto de ser libre, porque uno puede, yo el Mm, otro día, justamente ayer, le decía a una persona con la que estuve hablando y que ayudé, que no estaba bien, uno puede estar en el medio de un campo o en el medio de la calle y no sentirse libre.
porque Sí. o puede estar acá dentro de esta habitación y sentirse plenamente libre, porque la libertad es un sentimiento, no es una expresión del raciocinio. Así Yo es. decido sentirme libre y en esto de amar, justamente, de amar y de amar a cada cosa como es, y que no hay bueno o malo, sino que Mm, cada cosa es, cada es. persona es, y yo Mm, también soy esto ujú, que soy. ujú, Y automáticamente en eso uno se siente libre, y al sentirse libre y al amar, bueno, no hay mucho más misterio en realidad, mm. Así es. porque automáticamente nos lleva a la propia felicidad, al propio bienestar, a estar mejor, a vivir mejor. Así es, Eh, así es. Qué a veces bonito, Fla. es difícil de transmitir, a veces con palabras. Yo muchas veces digo, es fácil de sentir, pero por ahí difícil de explicar tanto. Pero básicamente la llave es esa, es bajar esto que está acá y potenciar esto que está acá adentro, ¿no? Así es, así es. Fla, ha sido una charla muy nutritiva. Estoy feliz que has estado aquí compartiendo y yo misma conociendo más detalladamente tu historia. Muchas Me gracias encantó, por me venir a encantó. compartir. Bueno, no, el agradecido soy yo, Toti, porque, bueno, ya van varios años que nos conocemos, hemos compartido cosas de sabiduría ancestral, ¿no? Sí. Y la verdad que siempre fue un placer tenerte como compañera, de ahí de camino, como amiga. Siempre uno va formando pequeños pilares, ¿no? Así es. Y así que, Toti, un placer que Un me hayas placer. invitado de corazón. Te agradezco por este espacio y el compartir con vos esta charla. Gracias, Fla. Te mando un abrazo, todo mi Enorme. cariño y muchas Yo también. gracias. Yo también. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo Gracias. enorme. Adiós, Fla. Chao, Toti. Chao.